¿Cómo está, bandita de @21? Pues el día de hoy iniciando un programa más. La verdad es que nos ha ido muy bien. Gracias a ustedes que nos sintonizan a través de Capital 21. Gracias también por sus comentarios. Y el día de hoy les tenemos un programa preparado muy bueno porque tiene que ver con toda esta cuestión del arte urbano. Precisamente vamos a arrancar con esto que es Street Art Chilango. Y vean lo que nos dan estos carnales. Este mural urbano precisamente que vemos que es una chica, por cierto, muy guapa, que creo que le sale de un destello del corazón, o quién sabe, cada quien su arte. Y de su arte a mi arte, prefiero mejor su arte de estos carnales. Iniciamos con Street Art Chilango. ¡Au! Siempre digo lo que pienso. 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 Hola, soy Genaro de Street Art Chilango y les voy a contar cómo empezamos este proyecto. Justo el 7 de marzo, hace 3 años, fue la primera vez que subimos una foto en el fanpage, y a partir de ahí mi socio Alex y yo hemos estado compartiendo todo tipo de expresiones visuales en la Ciudad de México, todo el arte que encontramos, toda la expresión, cualquier cosa que la gente vaya y ponga en las calles. Nosotros tomamos la foto y la subimos a nuestras redes. Pues de eso se trata, de difundir el arte y pues lo que la gente tiene que decir. En Chilango tenemos un tour que se trata de dar la vuelta al centro histórico cada sábado, viendo obras que hay hechas por diferentes artistas, diferentes festivales, y pues encontramos de todo, ¿no? O sea, cómo hay venido artistas internacionales a dejar sus obras, artistas nacionales, luego hasta si tenemos suerte nos encontramos a algunos pintando en vivo. Y es que en este recorrido nos vamos a encontrar arte de todo tipo. Obviamente nos enfocamos en los murales y nos enfocamos en la gente que es superestrella de otros países que han venido a dejar murales hermosísimos, como es el caso de Alexis Díaz de Puerto Rico o de Blue de Italia, entre muchos otros que han venido y han dejado obras hermosas. Y no solo gente internacional, ¿no? También artistas nacionales que tienen obras de alto calibre, por las cuales queremos nosotros pues que la gente las conozca, sepa qué artista fue, qué tiene en la cabeza ese artista, qué festival fue en el que pintó, qué promotor lo curó, etcétera. Es saber toda la historia que hay detrás de los muros. Pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, como Street Art Chilango. También pueden ver nuestra página streetartchilango.com, y si quieren apuntarse a un tour, que son todos los sábados, pues simplemente ahí en las redes pueden buscar nuestro email y inscribirnos un email para apartar su lugar, y aquí los vemos, sábados 11:30 de la mañana, a dar el tour de Street Art Chilango en el centro. Y bueno, banda, ¿qué les pareció esta cápsula de Street Art Chilango? ¿A poco no está chido esto de conocer los grafitis y esos murales urbanos? Bueno, pues ya saben, si quieren saber más de este tour, pues comuníquense en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Ahí chequen los horarios y cada cuándo se dan. Y bueno, la verdad es que se disfruta y se la pasa uno chido. Y siguiendo con este recorrido, ¿qué les parece si vamos a conocer a este carnal? Que ya no sé cómo decirle, si artista o artesano. Ahora sí que ustedes ayúdenme también a descifrar eso. Bueno, la verdad es que hace unas cosas muy chidas, hace carteras y pulseras y le quedan del uno. Vamos a verlo y mientras nosotros vamos a seguir tirando el rock and roll aquí en el centro histórico de esta bonita Ciudad de México, la Capirucha. ¡Au! La historia de las pulseras artesanales es una tradición ancestral en muchas culturas, pues su utilización se asocia con ciertos simbolismos de carácter mágico o religioso. Con el paso del tiempo, nuevamente se ha puesto de moda el uso de estas pulseras, pero ahora desde una perspectiva más urbana. Tal es el caso de Axel Rojas,
Él elabora piezas únicas tejiendo hilos para darle vida a pulseras y brazaletes mediante una técnica que autodenomina como tejido urbano. Esta técnica utiliza hilos de estambre de varios colores que se tejen a mano con una habilidad que muy pocos poseen. No cabe duda que la creatividad y la habilidad para tejer de este chavo no tiene límites. Y si alguien quiere aprender esta técnica y muchas otras actividades que el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México ofrece, visiten la página que está apareciendo ahorita en sus pantallas. El término arte urbano o arte callejero hace referencia a todo tipo de expresiones artísticas que se realizan a pie de calle, las cuales van desde la pintura, la música y por supuesto el graffiti. Pero no todo el arte urbano es graffiti, como ya te había mencionado. Existen otras formas de expresión que poco a poco iremos descubriendo. Y bueno, amigos, seguimos aquí dando el rol en la capital de México y estamos ahora en una de las principales calles de esta ciudad, que es la calle de Madero, y estoy con mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, el Batman, que me admiras, mi querido Batman, ¿es verdad? Totalmente, Chox. Te admiro, eres mi ídolo, no sabes cómo me apasiona. Ya no me metes tantas flores, mi Batman, porque si no me lo voy a creer. Platícanos realmente qué te trae por aquí en la calle de Madero. Bueno, la calle de Madero, como ustedes o la gente que ha venido a visitar a la calle de Madero, actualmente es un lugar de recreación en el que nos exponemos muchos actores urbanos, que es como nos nombramos muchos, para poder expresar diferentes dinámicas, performance con diferentes personajes, como en este caso mi personaje que es Batman. Encontramos mimos, músicos, acróbatas y de todo tipo de personajes de televisión o de películas, con la diversidad para poder entretener a todas las personas y que se vengan a tomar la foto y se lleven un bonito recuerdo, tanto nacionales, extranjeros o de gente de otros estados. Mi villano, ¿tú cómo te la estás pasando aquí en la calle de Madero? Y realmente, ¿qué significa para ti? Pues tener a tanto público que te admira. Algunos te odian también. Exactamente, mira, para mí es un honor estar aquí en Madero. Pues ser admirado y también odiado por los niños y no tan niños. Las señoras pues me odian por haberle roto la espalda. Yo pensé que iba a decir, las señoras me están tirando la onda. No, es que imagínate, con máscara me tiran la onda, me la quito, se espantan. Muy bien. Oye, pues invita a la gente para que venga aquí a la calle de Madero. ¿Y qué días están aquí ustedes pues llevando esta diversión? Ok, mira, bueno, queremos invitar a todos ustedes que nos están viendo a que vengan y visiten la calle de Madero. Van a divertirse todos los días de la semana, encuentran diferentes actores urbanos, ya sean músicos, o sea que de lunes a domingo encuentran variedad en este caso. Y nosotros, mi querido Batman, hombre murciélago, somos nocturnos. Perfecto, somos nocturnos, amigos, los esperamos. Y ya no, vámonos. Párate aquí tantito, carnalito. Mientras el Arnulfo me va a llevar allá a Tatuajes México a conocer el museo, mientras vamos un corte y él le mete pata porque ya vamos retrasados. Échale, papi, más agua, más agua. Vámonos. Y bueno, bandita, ahora sí me dejé caer aquí al Museo del Tatuaje. Ustedes me verán con otro vestuario, pero es que hace rato me comí unas gorditas ahí con mi valedor, el Arnulfo, porque lo invité y pero, ya saben, la salsa me quedó aquí embarrada. Pero así estamos con el maestro Tony Chacal. Carnalito, ¿cómo estás? Un gusto siempre verte, carnal. Están limpios. Carnalito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ante todo, siempre es un honor estar aquí en Tatuajes México y en el Museo del Tatuaje. Pero bueno, platícale a la banda que nos está viendo en este momento, ¿cómo es que nace el Museo del Tatuaje y cuántos años llevas en esto de la industria del tatuaje, del arte en la piel? Yo tatuando llevo 27 años, ya que por primera vez tuve la oportunidad de dejar una huella en una persona y de ahí me enamoré. La idea del museo surge por el mismo enamoramiento que uno va llevando. Uno se enamora en un rato, un año, 2 años, 3 años, pero nunca acaba de enamorarse ni de aprender uno de esto. Entonces, ya hace 2 años que abrimos el museo y pues aquí en este museo lo que vamos a encontrar es la palabra ingenio. Vamos a darnos cuenta que
la necesidad de estar tatuados y de tener tatuajes nos lleva a hacerlo con lo que tengamos a la mano, y entonces va a haber un sinnúmero de instrumentos que se utilizaron para tatuar, agujas diseñadas ya realmente para tatuajes y no para coser, máquinas diseñadas ya para tatuar y no las que hacíamos antes, que servían y servían bien, pero ahora tienen ese plus que están diseñadas para tatuajes. Muy bien, mi querido Chacal, ¿qué te parece si vamos dando un tour en este gran museo del tatuaje aquí en la Ciudad de México y nos vas platicando un poco más de la historia, porque hay cosas muy interesantes? Muy interesante, porque aquí está la historia de México, algunos instrumentos también de todo el mundo, pero aquí sales enamorado porque te vas a dar cuenta que ya nuestros antepasados se tatuaban y que ahora lo estamos retomando, y pues es algo que te hace sentir único, ¿no? Como que ya no eres el que dirán, ni estará bien, o que me darán trabajo, nada, eso se quedó en el pasado. Pues vamos a dar un tour, vámonos. Y ahora sí, mi Chacal, empieza el tour emocionante de este Museo del Tatuaje. Claro, carnal, pues de verdad que es emocionante, lo puedo dar 1000 veces ese tour y de verdad es algo que me fascina, y cada vez sus preguntas son tan diferentes que me ponen a meditar y a pensar más acerca de esto. Yo sé que el tiempo es corto para televisión, entonces busqué algunos aspectos para poderles contagiar de esta alegría que siento de mostrarles esto en el Museo del Tatuaje, aunque cada pieza que tenemos aquí, cada tarjeta tiene una historia. Claro. A lo mejor ves una tarjeta sencilla, pero a lo mejor ese tatuador ya falleció. Tenemos una colección de 9 tarjetas de tatuadores ya fallecidos que dices, si viene su familiar va a sentir algo muy padre al verla, aunque sea algo muy sencillo. Entonces, pues yo creo que esa es la primera parte que me gustaría mostrarles, porque así fue como yo empecé esta colección y como yo fui viendo crecer el tatuaje. Tenemos la publicidad de la primera Expo Tatuaje en la Ciudad de México, fue en 1993 y ni siquiera teníamos sillas. La única silla que había la utilizamos para que fuera el escenario, y para conseguir esa casa de 2 pisos que nos rentaron un mes tuvimos que pagar para hacer esa expo. No había antes lugares, decíamos Expo Tatuajes y nada. Pues un poco aquí de las máquinas para tatuar. Aquí no podemos hablar decir un poco lo que hablábamos del ingenio. Podemos ver diferentes tipos de instrumentos, podemos ver tubos desde jeringas, tubos para tinta china, lapiceros, sí. Entonces la necesidad de las personas por tatuarse nos llevó a que todo esto fuera tan diverso. Ahora, los motorcitos también era cuando se desarmaba el carrito de fricción, ¿no? Exactamente, tú buscabas un motorcito, por eso son tan diversos. Que sí, videocasetera, ya tenemos de videocasetera de Walkman, ya tenemos de Walkman, sí, y de rasuradora, a veces el papá se quedaba sin las rasuradoras. Esta parte del museo es otra parte muy interesante porque nos muestra el tatuaje pues de nuestros ancestros. Fíjate, un dato muy importante que nos va a sentir muy orgullosos como mexicanos, es que por ejemplo el adolescente huasteco es una pieza que se encuentra en el Museo de Antropología, y que algunos autores de los que tenemos referencia en libros que también tenemos aquí en el museo ya afirman que el adolescente huasteco la mitad de su cuerpo estaba tatuado. Pues sí, nuestros antepasados lo practicaban, no nada nos hace sentir que es diferente. Ok, y bueno, pues ahora estamos en la última parte que se puede decir que tú puedes, la que elegiste, que aquí es donde ya empieza la cultura del tatuaje moderno. Moderno, claro, la cárcel. Eso es bien importante que lo sepamos todos y que tengamos conciencia de eso, porque esos hombres que se tatuaban en Lecumberri como Don Tito, donde no había monedas, sino era golpes lo que recibían por tatuarse, yo creo que merece ese reconocimiento, porque ellos siguieron, a pesar de que les pegaban, siguieron tatuándose, y después al salir de Lecumberri, cuando lo cerraron, lo llevaron a otros reclusorios. En los reclusorios los presos salieron o sus familiares se llevaron algún tatuaje, y eso lo lleva a los barrios, y de los barrios pues a lo que vemos ahora, ¿no? Entonces pues esa es la base del tatuaje moderno, y qué buen reconocimiento esta parte, porque la gente debe de saberlo, ¿no?